¿Ya? Antes que se caiga la señal. ¿Cuánto hay? 9. Ya. No, no, estoy bien ahora. Esto. ¿Cuánto hay? 9 participantes. Mi clase. ¿Está en clase? No molestar, no molestar. Voy a silenciar a todos. Ya, esperemos ahora que resulte, ya. La que se va. Ya, bro. Esta es la que vale, ¿eh? ¿Y si no llegas a funcionar, qué pasó? Les pongo ya no, hoy día ya lo descartamos porque quiere decir que en todo el sector, de repente hay sectores que se cae la señal, po. Estoy con la misma compañía, sino que es un plan que tiene más giga y es más rápido. Así que vamos a ver, si funciona bien, quiere decir que es problema de capacidad. Así que tengo que mejorarlo yo, po. Y si se vuelve a caer, quiere decir que es Movistar que está con problemas acá, porque acá en la casa todos tenemos esa señal. ¿Ya? Así que Ya, ahí bro. les voy a poner, ya no lo dejamos para otro día nomás de plano, po, hasta que tenga, lo chequee bien y que mejore. Como la primera funcionó bien, y es con el internet de mi celular, no sé por qué razón se cayó ahora, po. Pero bueno, son cosas que pasan. Son cosas que van pasando. Ya, chiquillos. Bien, entonces comenzamos. Estábamos que las fracciones, ¿cierto? Las podemos pasar a decimal y de decimal a fracción. Voy a ponerle un par de ejemplos más. A ver, por ejemplo, 0,05. ¿Qué nombre recibe ese? Entonces nosotros decimos décimos, centésimos, ¿cierto? Porque ocupa el segundo lugar. Y eso, si yo lo quiero pasar a fracción, eso digo que es 5 partido 100. ¿Ya? 5 partido 100. ¿Ya? Y siempre tenemos que recordar que esto hay que simplificarlo. Siempre simplificarlo. Es una lata, pero hay que hacerlo. ¿Ya? Si me confío y se me pasa, ya no es medio punto menos, sino que es una pregunta menos en la PSU. Y chao, po. Vamos en la PTU. No hago esto, no es. ¿Ya? Eso es simplificar, buscar un número que pueda dividir arriba y abajo. Entonces eso finalmente me queda que eso es 1 y el 5 en el 100 cabe 20 veces. 1 partido por 20. Y si uno pone en su calculadora 1 dividido 20, les tiene que dar 0,05. ¿Ya? Si uno coloca 5 partido 100, les da 0,05. Y el nombre de este número decimal son 5 centésimos. ¿Ya? 5 centésimos. Y la palabra lo dice, como son centésimos, partido 100. Si son décimos, partido 10. Si son milésimos, partido 1000. ¿Ya? Estos chiquillos, como jugando, tienen que hacerlo. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, 0,386. ¿Ya? ¿Cómo escribiríamos eso? Entonces yo digo, en primer lugar décimos, segundo centésimos, tercero milésimos. Entonces esos son 386 partido, ¿ya? Partido 1000. Hay que simplificarlo, no me hagan simplificarlo porque va a ser muy latero, ¿ya? Pero siempre esta opción, simplificar. ¿Ok? Es la forma de pasar los números decimales a fracción. Y después de pasarlos a fracción,
hay que simplificarlo. Sí o sí. ¿Ya? Recordemos que estos son los números decimales son parte de los números racionales. Estamos con ese conjunto, los números racionales, ¿cierto? Y hay unos números decimales que es un poquito más complicado, ¿cierto? Que son los famosos números periódicos, ¿ya? Periódicos, que es cuando tienen una rayita aquí arriba, ¿cierto? Esos son los números periódicos. Y estos números, ¿ya? Esto si no tuviera la rayita sería 5 décimos, pero como tiene la rayita, ¿ya? Ya no son décimos, son casi 10, o sea, 9. ¿Ya? Por el solo hecho de tener esta rayita. ¿Qué dice la regla? Que yo a un número periódico le tengo que poner tantos 9 como periodo, como números o como cifras tome el periodo. Miren, aquí tenemos otro ejemplo. La rayita, el periodo, está sobre 2 cifras, el 4 y el 3. Entonces yo voy a poner 43 partido por, díganme. 99. 99, exacto. ¿Ya? Si esta rayita estuviera sobre 3 cifras, 999. ¿Ya? Estos son los que se llaman periódicos. ¿Ya? Decimales periódicos. ¿Ya? Los números decimales periódicos son números infinitos. ¿Cierto? Eso es lo mismo que yo diga 0,555555555. Es un número infinito. Infinito. ¿Ya? Entonces, pero yo matemáticamente esta rayita me ahorra trabajo y lo puedo escribir y luego lo puedo pasar a fracción. Aunque sea un número infinito, se inventó una forma matemática de yo pasarlo a fracción. Y si lo puedo pasar a fracción, quiere decir que este número decimal infinito es un número racional porque se puede escribir de la forma fraccionaria. A partido por B. ¿Se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada? Entonces, los números periódicos también son parte de los racionales. Para que no les vayan a decir, ah, no, esos no, porque son infinitos, no. No, los racionales, o sea, los periódicos también son parte de los números racionales porque existe una forma de pasarlo a fracción. ¿Ya? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está clarito? Ya. Y hay otro parecido a esto, ¿ya? Pero no igual. Se parecen, pero no son iguales, que Los son semiperiódicos. los semiperiódicos. Exacto. Semi, ahí su nombre lo dice. Semiperiódicos. ¿Ya? Que son cuando el periodo, o sea, la rayita, no toma es cuando la rayita no toma todo el 0,245, ¿ya? Y tiene la rayita, pero la rayita no toma todo el número, sino que hay uno que no llegó, no alcanzó. Para el 2 no alcanzó el periodo, ¿ya? Esos son los que se llaman semiperiódicos.
Y en este caso un procedimiento un poquito más complejo, pero simple dentro de todo. Ya. ¿Qué hacemos? Copiamos el número completo, 245, y le restamos lo que no está en el periodo, o sea, le restamos el 2. ¿Ya? Y abajo, lo que tiene periodo, coloco los 9, 9, 9, y lo que no tiene periodo, le coloco 0. ¿Ya? O sea, eso me quedaría 243 partido por 990. ¿Ya? Eso es la forma de pasar un semiperiódico a fracción. Y después que lo paso a fracción, simplificar. ¿Ya? No olvidar esa premisa. Entonces, los semiperiódicos, como yo lo puedo pasar a fracción, también son parte de los números racionales. ¿Ya? También son racionales. A ver. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Veamos otro ejemplo. A ver, veamos otro ejemplo. Esto son cositas simples, pero lo que le he dicho, practicar para no olvidar. 0,2133. Profe, preguntaron en el chat si siempre se resta. Sí, siempre se resta. Siempre hay que restarle lo que no está en el periodo. Siempre se resta. Lo que no está en el periodo, el número que no está en el periodo, siempre hay que restarlo. ¿Ya? Mira, aquí vamos a ver otro ejemplo. Yo coloco el número completo. Coloco el número completo. 2133. Y le resto lo que no está en el periodo. Le resto 21. Y abajo, lo que tiene periodo, 99. Y después 00. Porque en este caso hay dos cifras que no tomó el periodo. ¿Ya? Por eso tengo que colocar 20. Y hay dos cifras que sí tienen la rayita, que están bajo la rayita, y esos coloco 99. ¿Ya? De todas maneras, esto siempre van los 9 primero, siempre es 990, 9990, ¿ya? Es porque se trata de semiperiódicos, ¿ya? Y también, como dije, también son racionales, ¿ya? Entonces esos son los periódicos y los semiperiódicos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces ya sabemos cómo se pasa un decimal a fracción, una fracción a número decimal. Hablamos de los semiperiódicos y de los periódicos. Ahora nos vamos a concentrar en las potencias, ¿ya? Vamos a ver potencias y las propiedades de las potencias, ¿ya? Potencias. Bien, ¿alguien conoce alguna propiedad de las potencias? ¿Alguna propiedad de las potencias? Vamos, ráyenme en la pizarra o háblenme. El chat, la verdad No que no lo sé veo cómo. mucho porque si no se me arma un enredo. ¿Ya? El chat lo puedo responder después. A ver, ya, vamos. Benjamín Moreno, ahí está, sí. ¿Alguna propiedad de las potencias? Dos elevado a 1, ya. ¿Qué pasa cuando yo elevo algún número a 1?
¿Qué pasa cuando yo elevo primero en las potencias? Déjeme eso que está ahí. ¿Queda 1? No, Ah, no me acuerdo, no me acuerdo. Quedan 2. Quedan Es el mismo número, ¿no? 2 elevado a 1 es 2. es 2, pues claro, porque se repite una vez. Ya, déjeme ese Sí, dibujo sí. ahí, que le queda Ah, mejor. pero elevado a 0 es 1. Sí, exacto. Entonces, el de abajo, ¿cómo se llama? Ahí está. En este caso el 2, ¿cuál es 1. el nombre de potencia? ¿Cómo se le llama a este al grande, al número grande? Base, ¿Cierto? Esa es el 2, en este caso es la base. Y el 1, El mínimo exponente. exponente. ¿Ya? Ojo. Esos son los elementos de una potencia. Hay una base y hay un exponente. ¿Ya? El número de arriba indica cuántas veces se repite multiplicando el 2. ¿Cuántas veces voy a repetir multiplicando el 2? Una vez. Por lo tanto, cualquier número que yo elevo a 1 es el mismo número. 5 elevado a 1, 5. 10 elevado a 1, 10. 1.000.000 elevado a 1, 1.000.000. A elevado a 1, A. X elevado a 1, X. ¿Ya? Gracias por pasar a la pizarra. Sí, sí. ¿Quién dibujó ese número? Tan bueno, les voy a pedir ayuda mejor. Ya, entonces, miren. Entonces, vamos con las propiedades. Las propiedades, a mí me acuerdo cuando me decían propiedades de esto otro. ¿Ya? Es como en latero así repetirlo, sino que vale la pena siempre estar aplicándolo. Como, las propiedades en todas cosas son como las herramientas para resolver un ejercicio. Son las herramientas que necesitan. Entonces, a ver, ahí su compañero se había confundido con esa. Cualquier cosa que yo eleve a 0, el resultado es 1. Menos 0. Elevado a 0. ¿Ya? Cualquier cosa. ¿Por qué el ejercicio? No interesa, po. ¿Ya? 1. Cualquier cosa que yo eleve a 0, 1. ¿Ya? Eso es lo que podría pasar en sus sueños. Que sale elevado a 0, 1, bien. ¿Ya? Ya, esa es una propiedad. Vamos con otra propiedad. Vamos con otra propiedad. Se me entró mi hija a la pieza y tengo que hacerle señas. Vamos a empezar a trabajar con letras ya. Porque ya... profe, usted enseña las propiedades con números y después a mí en la prueba me aparecen letras. Ya. Esta es la propiedad que se llama potencia de una potencia. Que hay dos. ¿Qué se hacía ahí? Las potencias, se algo suman. pasa con los exponentes. ¿Qué se hacen? Se suman. No sé. Se multiplican. Se Casi. multiplican. 3 por 2, en este caso 6. Esa es la propiedad, potencia de una potencia. ¿Ya? Oh, el paréntesis quedó mal. Ah, no, sí tiene. Todo tiene arreglo en la vida. Entonces, potencia de una potencia se multiplican. ¿Ya? Eso quedaría A elevado a 20. ¿Ya? Potencia de una potencia se multiplica. ¿Quién se ha acordado de alguna propiedad mientras estamos viendo esto? Esto es como materia de séptimo, chiquillo.
¿Alguna otra propiedad? ¿A qué se refiere con propiedad, profe? Así como la que estamos viendo, propiedades de las potencias. Estamos en potencias. Ya dejamos las fracciones, dejamos los números decimales, los periódicos, los semiperiódicos, ahora estamos en potencias. Propiedades de las potencias. Vimos que cuando el exponente es 0, el resultado es 1. Profe, profe, Dígame. lo de misma base, sumamos el exponente o mismo Muy bien, exponente y multiplicamos base y lo otro era, ya, pero ¿cuál es? Dime una. restamos el exponente y la misma base. Esa es una. Exacto, mira. Muy bien. Cuando ¿Eso las usted? bases, ojo aquí, pestaña y ceja, miren, porque aquí se caen un montón y Si las bases son iguales. en la prueba se da mucho esto, aquí se caen pero como malos de la cabeza, ¿eh? Ya, vamos a empezar a subir el nivel, ¿cierto? La misma base y el mismo exponente, pero la operación es multiplicación. Chiquillo, la multiplicación es su mejor amigo, ¿ya? ¿Qué pasa? Muchas veces se las colocan así. Suma. No existen propiedades para las sumas. Ah, dice, suma de potencias de igual base. No existe eso. Aunque Resta de salga eso, entonces hay potencias de que igual multiplicar. base. No existe. Las propiedades son en la multiplicación y en la división. La Y eso división. es para casi toda la matemática que ustedes ven. Propiedades en la suma y en la resta casi no existen. Las propiedades se dan en la multiplicación y en la división. Así que no se les vaya a ocurrir propiedades cuando aplicar propiedades cuando tengan suma, porque rebotan. ¿Ya? Las propiedades se aplican en multiplicación. Voy a ponerle aquí. Ojo con eso, por favor, ¿ya? Que es súper fácil de confundirse. Propiedades. Vamos a ver ahí, no sé. Ya, entonces, cuando ustedes se encuentran con una multiplicación de potencias, si la cuestión tiene un exponente, es una potencia. Ya estamos claros que no siempre van a ser números. Teniendo exponente, se trata de una potencia y lo tratamos como tal. El exponente puede ser negativo, positivo, una letra, un número, una fracción. El exponente puede ser lo que sea, ¿ya? Pero si hay una base y hay un exponente, aplicamos propiedades de las potencias, las mismas que nos vienen enseñando desde séptimo básico, ¿ya? Entonces, si me encuentro con multiplicación de potencias de igual base, la letra es igual, el número es igual, mantengo la base y ahora sí los exponentes se suman, ¿ya? Eso me quedaría 2x más otra x, me quedaría 3x, ¿ya? Y después, otra cosa es ver qué le están pidiendo, qué quiere el ejercicio, cuál es el problema. Pero primero aplicamos la propiedad. Primero aplicamos la propiedad y de ahí se van abriendo los caminos y las puertas y vamos viendo, más o menos va tomando forma el asunto. Pero si ustedes ni siquiera son capaces de aplicar la propiedad, olvídese, no tienen nada que hacer. ¿Ya? Entonces eso es en multiplicación de potencias de igual base, mantengo la base y sumo los exponentes. ¿Ya? Con números, ¿cierto? Resulta todo más fácil. ¿Ya? Pero la propiedad es la misma. Si las bases, lo de abajo es igual, lo que es igual lo mantengo y sumo los exponentes. ¿Ya? Así de simple. Multiplicación de potencias de igual base, mantengo base y sumo los exponentes. ¿Ya? Ujú. ¿Qué pasaba cuando eran de misma base y mismo exponente, profe? Puede aplicar cualquiera de las dos. Sí, porque voy ahora con la otra propiedad. Da lo mismo, el resultado va a ser igual. Porque también está la propiedad de multiplicación de potencias de igual exponentes. ¿Ya? Que es lo que voy a explicar ahora. Pero puedes aplicar cualquiera de las dos propiedades, te va a dar el mismo resultado. Mira, aquí va. Okay.
Ya, mira. ¿Qué pasa cuando tengo una multiplicación y lo que es igual son los exponentes? ¿Ya? Y lo que son Se iguales mantiene el son los exponente. exponentes. ¿Vieron el mensaje ahí o no? Ya, Mensaje. ahora sí que no están, en la primera nos dieron la pasada, pero ahora me dice que la reunión se acaba en 10 minutos. Así que hasta donde lleguemos, ¿ya? Que eso es lo que me comentaba una profe. Que al principio Ya. como que te dejan el tiempo que quieras, pero ya después te empiezan a restringir. Ya, entonces mira, si lo que son iguales son los exponentes, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar las bases. Y lo que se mantiene, lo que es igual, se mantiene. Y mantengo el exponente. ¿Ya? Eso es multiplicación de potencias de iguales exponentes. Se multiplican las bases y se mantiene el exponente. ¿Ya? Lo que les decía yo es que las propiedades son en multiplicación y en división. ¿Ya? En multiplicación y en división. Veamos qué pasa en división, que es lo mismo. Miren. Aquí pongan ojo, pestaña y ceja. Porque la división es el error que se comete normalmente. La división se la muestran así, con los dos puntitos, ¿cierto? Pero la división siempre, cuando hay una raya en el medio, se está diciendo que es una división. Entonces, miren, división de potencias de igual base. Ahí hay una división de potencias de igual base. Está la de arriba a abajo. ¿Ya? Si en la multiplicación se suman los exponentes, ¿qué se hará en la división? Resto. Se restan, exacto. Entonces, mantengo la base y resto los exponentes. Y esto, escríbanlo. Al primer exponente le resto el segundo exponente, porque muchas veces lo hacen de memoria y se caen con los signos. ¿Ven? ¿Cómo no? Me perdí. Que esto, cuando hagan la resta de exponentes, anótenlo bien, no traten de hacerlo de memoria, porque se equivocan mucho en los exponentes, ¿ya? Hay menos 2, menos 3, menos 5. Eso es el exponente. ¿Ya? Ah, Les voy a dar otro ejemplo, miren, para que vean el error clásico. X elevado a menos 4. Partido por X elevado a menos 2. ¿Ya? Cópienlo por ahí y traten de hacerlo en su cuaderno. O si alguien se atreve a rayarme ahí la pizarra, mejor. No hay problema. Entonces, ¿qué se hace? Se mantiene la base y se restan los exponentes. Mantengo la Ahí estamos, se había caído. Igual nos quedan súper poco tiempo. ¿Me escuchan? Sí, yo sí, profe. Sí, nos quedan como 6 minutos, pero se Sí, cayó un poquito antes. Vamos con el ejercicio. ¿Lo copiaron? sí, Sí, Ya, ¿cómo era? Que se me olvidó. Era, dígame lo que a mí se me X, borró acá en la pizarra. ¿Cuánto era? X, X. Díctemelo. menos 4 exponente menos partido por X menos 2. Ya. Entonces, mantengo el exponente, en la división se mantiene el exponente y los exponentes se restan. Miren, al primer exponente, que es el menos 4, le resto el segundo exponente, que es menos 2. ¿Por qué le pongo paréntesis? Para no enredarme
con eso, porque siempre va a haber, se resta al primer exponente, le resto el segundo exponente. No interesa que el segundo exponente ya sea negativo, yo tengo que plantearlo. Al primer exponente le resto el segundo exponente. Y ahí va a pasar lo que ocurre con los signos. Menos con menos me va a dar más. ¿Ya? Entonces finalmente eso va a ser x elevado a menos 2. Si al menos 4 le sumo el 2, me queda menos 2. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado en la división de potencias de igual base. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Perfecto. Vamos a la última propiedad, ojalá que alcancemos. Ya, entonces, división, multiplicación de potencias de igual base, igual exponente, división de potencias de igual base, y entonces falta qué se hace con la división de las potencias cuando tienen iguales exponentes. Ya, cuando los exponentes son iguales. ¿Qué hago? Se dividen, en este caso no se va a poder, porque son letras, pero ¿qué hago? Yo hago la división, en este caso la planteo porque no puedo hacer la división, y lo que es igual se mantiene. ¿Ya? Si fuera con números, el Vicente se había desconectado. Miren, para que se den cuenta de lo mismo, miren, por ejemplo, si yo tengo 6 elevado a 2 dividido 2 elevado a 2, yo hago la división, digo 6 dividido 2, eso es 3. Hago la división y el exponente lo que era igual, lo mantengo. ¿Ya? En este caso, como los exponentes eran, o como las bases eran letras, lo dejo planteado, lo dejo escrito. ¿Ya? Y el exponente igual lo mantengo. ¿Ya? Eso es lo que se hace cuando los exponentes son iguales. Profe, ¿dónde salió después el 2, el 6, 2, 2, 2? ¿Cómo? Llegué un poco tarde. ¿Qué pasa? Es que estaba el 6 con el Ah, exponente después lo 2. desarrollan. Después de que lo sacan, lo desarrollan. Miren. Eso es lo que iba a No, pero decir. Miren, ¿qué pasa cuando tengo una fracción elevada a algo? Vamos a colocar un exponente chiquitito. Ah, era un ejercicio distinto ese. Sí, no, sí, un ejercicio. Después lo revisan en las grabaciones. Miren. Barra. ¿Qué pasa cuando tengo una fracción elevada? Yo voy a elevar lo de arriba y también tengo que elevar lo de abajo. Ese exponente es para los dos. ¿Ya? Entonces eso me va a quedar 9, 4 elevado a 2, 16. ¿Ya? Y ese es el resultado final. Eso se hace cuando son fracciones. Y, a ver, ojalá no alcance el tiempo. Este que es sumamente importante. ¿Qué voy a hacer cuando mi exponente sea negativo? ¿Qué pasa cuando el exponente es negativo? Que sea negativo, en este caso el 1, me está indicando que ese es el inverso